Pónganse cómodos, como todos los lunes, nos acompaña el día de hoy Leonardo Trecci, especialista, máster en PNL, para hablar acerca de cómo podemos aplicar estas herramientas en nuestro día a día. Hola Leo, feliz inicio de semana. ¿Qué nos tienes para hoy? Marjorie, buenos días, ¿cómo estás? Hoy vamos a Muy hablar de un bien. tema sumamente importante, del ¿Cuál? estrés, de cómo controlarlo, cómo afecta nuestras vidas, cuándo el estrés es necesario y cuándo de alguna manera las situaciones de estrés sostenido nos enferman, ¿no? Terminan perjudicándonos. Sí, aquí en el estudio todos estamos muy atentos con ese tema, cuando saber que estamos manejando el estrés y no que el estrés nos maneja, nos domina y nos afecta. Bueno, fíjate, Marjorie, el estrés como tal, no es negativo. El estrés es un proceso del cuerpo que nos ayuda a alcanzar nuestras metas, nos ayuda a superar barreras, nos impulsa a vencer obstáculos, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con el estrés previo a cuando uno va a presentar un examen, ahora que está el fútbol, por ejemplo, el estrés previo a tener un partido, a hacerle una presentación a nuestros jefes, a presentar un proyecto de negocios, a realizar una venta. Ese estrés previo, ese estrés, nos genera ese cortisol que en ese momento es necesario para que pongamos toda nuestra atención en superar esa barrera, ¿no? Para que de alguna manera nos focalicemos en lograr, en conseguir lo que queremos. Allí, por ejemplo, suceden cosas como cuando uno va a presentar un examen, por lo general, esos momentos previos antes de presentar el examen, todas las cosas que estudiamos, que leemos, que vemos, se nos quedan inmediatamente grabadas. Y eso es producto del estrés previo que se genera antes de ese momento. Pero ¿qué El, sucede? Ujú. Ajá, Sí, cuéntame, quería Mario. decirte, ahora que estás hablando de ese tema, que el estrés es muy sabio porque pone en alerta al cuerpo y a la mente para reaccionar ante una situación que sentimos que nos genera justamente esa presión. Pero ¿cómo aprender a que eso no nos afecte? Porque hay situaciones en las que sentimos que envejecemos como 10 años del estrés que eso nos genera. ¿Cómo ir con el estrés pero de manera Sí, no, relajada? fíjate, Marger, el estrés puede salvarnos la vida. Estar en una situación de Ujú. estrés, en algún momento, como por ejemplo, si uno va a tener un accidente, Sí. poder salvarte de ese accidente por reaccionar a tiempo, o si estás corriendo una situación de peligro. Todas estas son situaciones que, de alguna manera, sabiamente, nuestro cerebro, digamos, enfoca toda la energía del cuerpo única y exclusivamente en superar esa meta, esa barrera, y Ujú. esto es realmente lo que se llama estrés. Pero ¿qué sucede, Marjorie, cuando tenemos un estrés sostenido? Hay ciertas características o ciertas conductas o actitudes de la personalidad, de nuestra personalidad y del entorno que nos hacen mantener situaciones de estrés sostenido. Esa situación de estrés sostenido hace que el cerebro genere, nos intoxique, genere cortisol constantemente y ese cortisol nos enferma. Empezamos a tener padecimientos de todo tipo, comenzamos probablemente con los estomacales, ansiedad, ataques de pánico, derivan hasta en situaciones como el cáncer. ¿Por qué? Porque el cortisol, generar esa toxicidad en el cuerpo, básicamente, y no tener la capacidad de liberar tantas toxinas de momento, sin ayuda de externa, pues comenzamos a enfermarnos. Los radicales libres se apoderan de todo nuestro organismo y comenzamos a enfermarnos y como tú dices, de envejecer, porque el envejecimiento es una de las consecuencias de vivir bajo un estrés muy fuerte. Ahí, por ejemplo, uno de los casos típicos es cuando asumes situaciones de poder. Lo vemos, por ejemplo, cuando los papas, por ejemplo, asumen. Tú ves que durante el primer año tienen un envejecimiento increíble, o cuando personas han sido secuestradas o han estado presas, víctimas de tortura. Hay un estrés, ese estrés postraumático causa incluso una fisionomía y un envejecimiento que es súper, súper acelerado. ¿Por qué? Porque nuestras células son víctimas de esos radicales libres y el proceso celular de nosotros, de los seres humanos, ese proceso de producción de células, lo que hace es producir la misma célula que como venga, ¿no? Si la célula ya viene dañada, se reproduce dañada. Así funciona más o menos para que la audiencia entienda un poco el organismo.
y de esa manera pues nos envejecemos, nos enfermamos y por eso es importante que le pongamos stop y que le pongamos pausa a estas conductas que generan en nosotros estrés, que es lo que vamos a hablar hoy. Leo, he leído que cuando uno está en situaciones de estrés, antes de decir algo que vaya a ser incorrecto y que te vayas a arrepentir, o de tener una mala actitud, es importante respirar como para drenar y soltar. ¿Qué es eso que podemos utilizar en cualquier lugar? Bueno, básicamente lo que tenemos siempre es que ser conscientes de las cosas que hacemos, ¿no? No nos debemos dejar dominar por la impulsividad. Pero más allá de eso, Marjorie, hay conductas y actitudes que nosotros asumimos como propias durante nuestro día a día. Básicamente, yo las resumo, o las se resumen en cuatro conductas y una quinta que es como más externa, que hacen que nosotros vivamos bajo situaciones de estrés sostenido. Entonces, la primera, o una de ellas, porque no tienen ningún tipo de orden, no es que una es más importante que la otra. La primera para mí es la lucha contra el tiempo. Estamos acostumbrados a vivir de alguna manera luchando contra el tiempo. Queremos tener, y lo vemos también incluso en la crianza que tienen algunas madres con los hijos, quieren tener a los hijos ocupados todo el día, entonces les hacen unas rutinas que comienzan a las 6 de la mañana y pareciera que nunca terminan, y cuando pareciera que terminan, que llegan a la casa, entonces tienen que cumplir con los deberes para el día siguiente. Entonces, aunque pareciera que es un tema de orden, eso lo que está generando es una creencia limitante en los hijos, por ejemplo, de que si no se mantienen todo el tiempo ocupados, no van a tener éxito, no van a lograr las cosas que se merecen en la vida. Y la verdad es que no es así. La verdad es que necesitamos, como seres humanos, de tiempos de ocio, de tiempos de simplemente no hacer nada para poder, digamos, alcanzar nuestras metas, porque las grandes ideas siempre han surgido en esos momentos en los cuales la persona estaba, digamos, ociosa, ¿no? El tener tiempo de esparcimiento, disfrutar de actividades al aire libre, hacer deporte, pero de una manera, no de una manera cronometrada, no como una obligación o como un deber. La lucha contra el tiempo que tenemos los seres humanos es tan bárbara que cuando tenemos un espacio de tiempo libre que no sabemos con qué ocuparlo, nos estresamos. Sí. Entonces decimos algo, o sea, sentimos que algo está mal porque no estamos haciendo algo. Eso nos impide dormir las suficientes horas para cumplir con el ciclo del sueño, que también es sumamente importante poder cumplir con ese ciclo. Nos impide relacionarnos. Esas personas que, por ejemplo, si nos hemos convertido en personas que para podernos ver tenemos que hacerle una cita 6 meses antes, o que ya tú sabes que la respuesta es disculpa, que estaba haciendo, estaba ocupado en otra cosa. Eso, vivir bajo víctimas del tiempo que luego no se recupera, es una de las principales condiciones que nos generan un estrés sostenido. Ese estrés sostenido, como les digo, vives en un estado liberando todo el día cortisol, se te inflaman, bueno, incluso padeces de una de las principales consecuencias de la intoxicación por cortisol es la inflamación. Entonces, te inflamas completamente, incluso hasta las encías, sangramientos de encías, y todo esto es el estrés. Y simplemente tener conciencia de que estamos siendo víctimas de nuestro propio tiempo y de nuestra propia agenda, podemos corregir eso. No va a pasar nada si no tienes que ocupar el día, no tienes que solucionar todo el mismo día, no va a pasar nada si planificas que algo se puede terminar el día de mañana, y no va a pasar nada tampoco si tienes un momento de ocio, un momento de esparcimiento para ti. Y que esto no tiene nada que ver con procrastinar, tiene que ver con el manejo de las prioridades, ¿correcto? Para nada, todo lo contrario. El exceso de cronometrar el tiempo lejos de evitar la procrastinación genera procrastinación. ¿Por qué? Porque no estás enfocado en el objetivo como tal, sino que tienes una agenda o una conducta de llenar pequeños vacíos y pequeños espacios siempre con cualquier cosa. Más bien eso lo que genera es que procrastines, porque tienes muchas actividades, múltiples focos,
múltiples objetivos que nunca terminas de realizar. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tratar de evitar es esa, es ser víctimas del tiempo. Y hay personas incluso que ya han pasado por digamos, toda su vida laboral, y son tan víctimas del tiempo que pareciera que vivieran siempre apuradas, entonces les da angustia cuando algo se retrasa. O sea, tenemos que calmarnos y darnos cuenta de que el tiempo es finito y es mejor aprovechar el tiempo de ocio y saber que no va a pasar nada si son las 5:30 y la reunión era a las 5:20. O sea, saber entender que nosotros tenemos que de alguna manera solucionar también sobre la marcha sin tener esa organización o depender tanto de esa organización de nuestro tiempo que nos genera estrés, que cuando ves la agenda dices, lo primero que dices, o sea, podré lograr esto hoy. Entonces todos los días es como un reto porque, como te digo, es una lucha contra el tiempo y no es una agenda realmente organizada. Los tiempos entre reuniones, por ejemplo, uno tiene que saber planificar, que si uno no puede poner una reunión a las 4 de 4 a 4:30 y de 4:30 a 5. Claro, O sea, eso es no puedes, imposible, o tienes, sea, prácticamente tienes que imposible poner, porque hay que medir las distancias, el tráfico. pero se hace. No, no, y aunque sean online, se hacen. Entonces siempre estas personas que viven bajo este estrés de una dinámica de una agenda que no les permite, digamos, solucionar las cosas a tiempo, porque básicamente siempre que le dices, siempre te están pidiendo disculpas porque venían de otra reunión que nunca se terminó, nos genera un problema grave y un estrés grave, ¿no? Eso en primer lugar. El segundo punto, Marjorie, es el perfeccionismo. No hay nada que genere más estrés que querer hacer todo perfecto. Hay que entender que la perfección no existe. O sea, eso hay que entenderlo. Siempre hay posibilidades de mejorar las cosas. Siempre va a haber posibilidad de mejorar las cosas. Por tanto, no existe nada que sea perfecto. Entonces, hay personas que no saben cuándo es el límite y quieren hacer todo perfecto. Y eso les genera demasiado estrés. Por supuesto, también les genera procrastinación porque nunca terminan de hacer las cosas porque siempre están en un proceso de terminarla porque nunca es perfecto. Y además, le generan estrés a la demás gente. No, tener, por ejemplo, un jefe perfeccionista es terrible, terrible, porque nunca este jefe va a estar satisfecho con el trabajo que estamos haciendo. Y ojo, la conducta perfeccionista es prácticamente patológica y es muy dañina para los seres humanos. El tema de querer hacer todo perfecto y, por ejemplo, hace que sean, digamos, padres como castigadores, generan en los hijos muchas creencias limitantes, en los empleados, bueno, ni te cuento, porque bueno, el empleado nunca siente que está cumpliendo con su deber de la manera que debe de cumplirlos, y para nosotros, como seres humanos, ser perfeccionistas, por supuesto, vives bajo un estrés permanente, porque nunca sientes que te estás realizando, nunca sientes que estás consiguiendo el objetivo, entonces siempre el cerebro va a pensar que tiene que estar metido en esa actitud previa, de estrés de la que te estoy hablando. Entonces vives bajo esa actitud previa siempre y nunca el cerebro recibe digamos, la señal de que ya esto acabó, vamos a seguir con lo que viene. Entonces, otra de las razones por las cuales debemos entender que debemos ser flexibles, de que las cosas, por supuesto, hay que hacerlas bien. O sea, todos queremos hacer las cosas bien, todos queremos que las cosas nos salgan lo mejor posible, pero borremos esa parte del perfeccionismo de nuestra mentalidad de calidad, por ejemplo, cuando cuando decidimos ya que algo finalizó, que le damos término a las cosas. Entonces el perfeccionismo es otra de las cosas que nos generan estrés. No sé si me querías. No, es que justamente me siento muy identificada porque el perfeccionismo nos paraliza, nos llena de miedo y no nos permite avanzar. Además que cuando hacemos algo no sentimos, digamos, la satisfacción porque siempre estamos viendo lo que se puede mejorar. Y me parece muy atinado tu comentario porque justamente todo este fin de semana estuve muy atenta a este tipo de información que hablaba de cómo evitar ser tan perfeccionista.
Sí, no, así es. El perfeccionismo es enemigo del éxito. Siempre lo he dicho. Las personas que son demasiados perfeccionistas no pueden, digamos, se les dificulta ser exitoso porque al no entender que algo ya, de que un proceso ya se terminó, le es imposible pasar a un segundo proceso que le permita mejorar el primero. Entonces, la persona se queda siempre, digamos, como decimos nosotros, mal pegada en algo que comenzó, que para la vista de los demás es magnífico, pero que de repente se vuelve obsoleto con el pasar del tiempo, porque dices, bueno, él trató tanto de llegar a ese punto de perfección con esto que el entorno es avasallante. Entonces el entorno creó cosas nuevas, nuevas innovaciones. Por ejemplo, en el campo de la innovación ser perfeccionista es terrible, terrible, terrible. Eso te iba a preguntar. ¿Hay una diferencia entre ser perfeccionista y hacer las cosas bien? Porque de pronto nos tomamos las cosas muy a la ligera y decimos, bueno, yo me equivoqué porque es que yo soy humano y todo humano se equivoca. Entonces, ¿hasta qué punto hay que ser como comprensible de que podemos fallar y hasta qué punto debemos exigirnos para tratar de hacer las cosas lo mejor posible? Lo que pasa es que el perfeccionista nunca va a entender que hizo las cosas bien. Ya. O sea, Porque es el un caso perfeccionista extremo. siempre, claro, el perfeccionista siempre va a encontrar fallas en todo lo que hace y siempre va a pensar, bueno, lo pude hacer mejor. Es una manera muy difícil, tú sabes que siempre hablamos de cómo nos comunicamos con nosotros mismos. El perfeccionista tiene una personalidad, digamos, como muy narcisista consigo mismo, porque tiene como, digamos, internamente, tiene como, necesita como integrar sus partes porque tiene una parte que le dice, ya acabaste, y otra que le dice, todavía te falta, esto se puede mejorar. Entonces tiene una dinámica interna que genera demasiado estrés porque se encuentra como digamos, un poco perdido sobre cuándo poner límite a las cosas, cuándo llegué al punto de que algo lo hice bien o no lo hice. Entonces, ser perfeccionista, y todos pasamos por ahí, nos genera un estrés continuado, un estrés permanente que por supuesto nos genera cortisol y como ya les dije nos hace daño, nos enferma. Entonces ese es el segundo punto. Ok. El tercer punto, Marjorie, es el miedo a perder la seguridad, el miedo a perder la base de las cosas, el miedo a perder el status quo. Eso es el miedo, esto pasa muchísimo, el miedo a perder el dinero que has ahorrado, el miedo a cambiar de trabajo, porque bueno, con lo que tengo, por lo menos estoy bien, me siento tranquilo. Ese miedo que da el futuro, arriesgarse y todo eso, que todos los seres humanos lo tenemos, genera un estrés continuado. Sobre todo, esto se da mucho en los empresarios, en los emprendedores, en los profesionales, que pasan mucho tiempo en cargos que no les gustan, en empresas donde hay con relaciones tóxicas, porque ponen, digamos, la seguridad, el status quo y, digamos, la base que lo soporta, entre ellas el dinero, por lo general, como prioridad antes de lo que es realmente la realización. Y la verdad, para ser claros, es que si uno no se siente realizado, no se siente feliz con el proceso, es muy difícil que pueda tener éxito y progresar en la vida. Entonces, mantienes digamos, un estado en el que parecieras estar tranquilo porque, digamos, a lo mejor económicamente te permite sostenerte, pero vives bajo un estrés constante, pensando que tú necesitas algo mejor porque no te sientes feliz, pero el miedo a cambiar, a perder esa base de seguridad te genera un estrés continuo. Entonces vives bajo un estado de estrés, de miedo, con lo que sea. Cambios de trabajo, carreras, o sea, por ejemplo, esto pasa mucho con los jóvenes que estudian carreras que básicamente no les gustan porque de alguna manera tienen una creencia familiar de que con esa carrera les va a ir bien o porque es el negocio de los padres, personas que atienden negocios familiares que, bueno, que dicen, bueno, me tocó atender el negocio familiar y que no, ¿qué voy a hacer si no pierdo la base? O sea, en general ese miedo a perder lo seguro, ese miedo a cambiar ese estado de tranquilidad aparente que se tiene, porque es una tranquilidad aparente, porque estás viviendo infeliz y cuando se vive feliz no se puede estar tranquilo, te genera un demasiado estrés. Uh -huh. También pasa,
Entonces imagínate tú la combinación de una persona con este miedo a los cambios y con perfeccionismo, o sea, y con tiempo, bueno, termina en un brollo que, bueno, que no te quiero ni decir la cantidad de estrés que está generando. Las personas que tienen emprendimientos y que no quieren aceptar que el emprendimiento simplemente no funcionó, porque eso también pasa. O sea, la verdad de la vida es que no todo puede ser éxito. Hay cosas que nosotros hacemos y que simplemente no funcionan. La diferencia es que eso nos tiene que dejar un aprendizaje para hacer que lo próximo funcione. No te puedes meter en el fracaso, ¿no? Las personas a veces prefieren vivir intentando bajo ese estrés sostenido algo que no funciona antes que aceptar por ese mismo status quo de la seguridad, antes que aceptar que es mejor dar un paso y decir, mira, la estrategia, esto no funcionó, a cambiarlo y vamos a ver qué fue lo que no funcionó, vamos a aprender de esto o vamos a simplemente cambiarlo y empezamos de nuevo, pero es preferible eso que vivir, enfermarse, envejecerse, simplemente por no querer aceptarlo. Entonces Leo, ese es el he leído también que tercer una punto. clave para poder llevar el día a día de una mejor manera es hacer cosas que te gusten. Entonces, hay personas que dicen que cuando están poniendo en práctica su pasión, el tiempo se les pasa volando y lo disfrutan al máximo. ¿Es esto una manera de no tener estrés o por lo menos llevarlo de una mejor forma? Marjorie, yo soy de los que pienso que uno debe hacer siempre de su trabajo su pasión. O sea, uno debería no solamente dedicar y poner el foco en las cosas en las que somos talentosos, Ujú. sino también en las cosas que nos apasionan. Vivir la vida de otra persona, o sea, vivir la vida de un arquetipo, de algo que nos hemos creado Ujú. mentalmente, de una creencia limitante, termina siendo algo muy triste para nosotros y nos convierte en víctimas de decisiones muy malas. Entonces, no es solamente hacer algo al día que te apasione, es que realmente todo lo que hagas te apasione. No tenemos por qué hacer cosas que no nos apasionen. No hay necesidad, o sea, eso tenemos que tenerlo como principio. No tenemos necesidad, no debemos hacer cosas que no nos apasionen. Tampoco debemos hacer cosas en las cuales no seamos talentosos, porque cuando entendemos que no somos talentosos para unas cosas, pero para otras sí, preferimos dejar las cosas para las que no somos talentosos en manos de otras personas y esto nos va a generar un mejor resultado. Si yo no soy bueno con las cuentas y no soy bueno administrando y soy muy malo con el dinero, pues, y tengo un emprendimiento, tengo una empresa, pues yo no me puedo encargar de hacer eso. Si yo sé que no tengo talento para eso, porque mi talento es vender o soy una persona muy creativa. Entonces no puedes hacer, y además no te gusta, ¿entiendes? Entonces nosotros no debemos hacer cosas para las cuales no somos talentosos y para las cuales con las cuales no nos apasionan, porque al final la vida es un tiempo que es finito, no somos inmortales. Entonces uno tiene que decidir qué vida quiere uno vivir. Vas a vivir, ¿cuánto tiempo vas a pasar haciendo lo que no te gusta? Porque cuando te vienes a dar cuenta son años de tu vida perdidos. Entonces son esas personas que descubren ya cuando le quedan 10 años de vida que nunca hicieron lo que quisieron, entonces viven esos últimos 10 años con una intensidad y una cosa que no le permite ni siquiera disfrutarlo. Eso hay que vivirlo hoy, no tenemos que esperar, ni tampoco tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos con nuestros hijos, con lo que le decimos a los empleados, a nuestros amigos, a las personas que nos rodean, con esos consejos que damos de decir, bueno, mientras tanto, haz esto, o sea, que hay que atenerse a que hacer lo que se tenga que hacer. O sea, no, tenemos que vivir la vida con pasión y desarrollarle los talentos a nuestros mismos hijos. ¿Por qué nos empeñamos en desarrollarles talentos que no les gustan, que no les apasionan? O sea, a lo mejor es muy bueno en música, pero entonces nos empeñamos en que hay que meterlo en karate, que no le gusta. No, pero hay que meterlo para que se defienda. Pero si su talento es la música, desarrollar el talento, le va a ir mucho mejor, va a ser feliz haciendo lo que hace. O sea, le estás regalando a tu hijo una vida completa de intensidad, pero de la buena, de felicidad, de oxitocina, de menos estrés, ¿entiendes? Entonces, eso sucede con todo. Entonces,
Es muy importante, Marjorie, esto que te estoy diciendo, el tema de los cambios de los status quo, el miedo a perder la seguridad que tenemos, el miedo a que nuestros hijos pierdan la seguridad, contaminarlos también ese miedo a nuestros amigos, decirle a la gente que conocemos, bueno, eso te toca hacerlo porque te toca hacerlo, porque este país es así, sobre todo a la población migrante, ¿no? Que a veces los consejos que nos vemos, decimos, bueno, porque te toca, porque a todos nos ha tocado y tienes que sufrir esa migración, te la tienes que sufrir para que sea, no tiene por qué ser así, no tiene pero para nada por qué ser así. Mira, hay veces, Marjorie, que hay personas hay migrantes que son extremadamente talentosos y migran a otros países y lo que no consiguieron en su país durante toda su vida lo consiguen de inmediato en el país donde llegan. ¿Y por qué sucede eso? Porque el problema era el entorno donde estaban. Entonces, no tenemos por qué contaminar a la gente que nos rodea con eso. Y cuarto, Marjorie, pues yo sé que se nos está acabando el tiempo, Sí. Que es muy importante y lo hemos venido hablando, la era de la digitalización, que nos genera mucho estrés. ¿Por qué nos genera estrés? Porque nos hemos acostumbrado a las gratificaciones instantáneas. Entonces, me siento triste y me voy a ver un reel. Quiero celebrar y me meto en YouTube. En general, el cerebro se acostumbra a la gratificación instantánea. Entonces no entiende por ningún motivo de que necesita generar sus propias gratificaciones. Entonces el cerebro dice, se va por lo más fácil. Dice, bueno, si esta persona está triste, inmediatamente me lanza un golpe de oxitocina al ver un reel de una persona bailando. ¿Para qué voy a solucionar los problemas de este señor si la gratificación se soluciona instantáneamente, ¿no? Es un tema biológico, ¿no? Veo el reel, genero oxitocina, calmo el estrés. Pero no estás realmente solucionando el problema. El problema o lo que te está sucediendo sigue presente. O sea, la tristeza que te puede embargar, la pérdida de un familiar, no la puedes solucionar viendo un reel de alguien bailando. No lo puedes, porque tú tienes que más bien ser consciente del momento por el que estás pasando, vivir lo que estás pasando para poderlo superar. Entonces, tenemos que tratar y evitar de que la digitalización, la gratificación instantánea que nos dan los dispositivos, las redes sociales, recordemos que son empresas que tienen a personas muy brillantes trabajando para que pasemos más tiempo allí, porque eso es la fuente de dinero de esto, ¿no? De lo que son estas empresas. Y lo otro es el tema de las notificaciones de los móviles también. Sí, que sin duda alguna genera adicción, porque si no estamos chequeando continuamente, sentimos que nos estamos perdiendo de algo. Es correcto, y el tema de la notificación. O sea, permanentemente, yo le tengo apagado todas las notificaciones al teléfono, todas. A menos que nada más tengo las de las reuniones que colocó en la agenda, en el calendario, porque bueno, para eso funciona también la tecnología. Pero la notificación constante del WhatsApp, o sea, porque al final, ¿qué es lo que sucede, Marjorie? Esa gratificación instantánea que te da, por ejemplo, que te den un like, o que tú estés en un grupo y pases una foto contigo en la playa y que tus amigos te digan, wow, qué bien la estás pasando, porque además se convierte en eso, ¿no? Te lo paso, Y que de entonces yo pronto te inmediatamente pierdes el recibo. momento presente por estar chateando o escribiéndole a alguien a través de tu teléfono. Claro, porque porque eso es un golpe de oxitocina. Tú subes la foto, tú estás en el momento y no te permites disfrutar el momento porque prefieres estar transmitiendo en vivo o prefieres estar subiendo la foto y después en lugar de estar pendiente de lo que estás viviendo, estás pendiente de cuántos likes te están dando, de lo que te escribe la gente, porque sustituyes la vivencia del momento presente por estos golpes más duros de oxitocina, porque el cerebro dice, ¿para qué voy a vivir esto si esto que está aquí, esto que me digan, oye, qué bella tu familia, o sea, los comentarios, eso genera gratificaciones instantáneas que además no son verdad. Y todos deberían estar claros de eso. O sea, a veces uno pasa por la red social y empieza a darle like a la gente y no sabe ni lo que está viendo. Sí, sí, es verdad, tienes toda la razón. Y además tenemos... En grupos de WhatsApp que lo que tienes es que, por ejemplo, los grupos estos de la Junta de Condominio un poco hipócritas metidos allí, porque es verdad, ay, qué belleza, qué bonito, no sé qué más. Y la verdad es que no te pierdes de los verdaderos momentos de pasar con tu familia, que sí es gente vitamina, gente que sí te puede ayudar, pero de alguna manera necesitas ese golpe de oxitocina,
ese relajamiento del estrés en ese momento por el que estás pasando y no entiendes que puedes estar pasando por a lo mejor por una depresión. ¿Cuánta gente deprimida o que ha hecho cosas terribles segundos antes está montando cosas en las redes sociales con una vida feliz y perfecta? Mira, a mí me Entonces, encantan las fotografías porque de niña no tenemos esos recuerdos. Mi mamá no tuvo acceso a una cámara, no tomó fotos y yo trato de conservar esos momentos, pero de disfrutarlos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando yo estoy en una conversación que veo que alguien empieza así y me dice, pero habla, habla, que yo te estoy escuchando, el lenguaje corporal o sea, ya te lo dice todo, pues es una persona que está concentrada más en el teléfono que lo que tú le estás eso diciendo es y se pierde terrible. el momento de compartir contigo. Eso es terrible, Marjorie. Además, además, ¿sabes qué te genera o qué te libera muchísimo del estrés? Tener personas que te escuchen cuando le estás hablando y que estén atentos contigo. O sea, esa conexión personal que tienes con las personas cuando estás conversando. O sea, esto que estamos haciendo nosotros Sí. aquí, que tú me estás escuchando, yo te estoy escuchando a ti atentamente lo que estás diciendo, nos libera del estrés y para el proceso del desarrollo del cortisol y del estrés. Ujú. Entonces tener una persona al lado y hasta arruina los momentos. Sí. Estás en una cena familiar y, y no solamente la persona está viendo las redes sociales y a todo volumen. Entonces Sí, tú sí, de dices, ¿pero verdad que qué es hace esto? O ruido en sea, la comunicación, pero hace eso lo ruido, pudiésemos dejar hace para otro ruido. programa porque se nos acabó el tiempo. Bueno, lo que les quería era traer a esto para que se identifiquen y vean si están viviendo una lucha permanente contra el tiempo, si tienen miedo a perder su base, si viven todo el día con miedo a perder esa seguridad, si de alguna manera necesitan estas gratificaciones instantáneas, si viven bajo la condena de las notificaciones del WhatsApp, que por ejemplo, eso me parece terrible, tienen que hacer un stop, ser conscientes de ello y cambiarlo. Es demasiado fácil. Entonces, un cambio hoy en algunas de estas conductas, tener voluntad para no ver a cada rato el teléfono, por ejemplo, y tener además la conciencia de que necesitamos tiempo de ocio y de esparcimiento. El ocio es maravilloso. O sea, en los tiempos de ocio es donde suceden las mejores ideas, las cosas más brillantes, donde le podemos encontrar solución a los problemas. El ocio en sí mismo tiene que ser parte de nuestra rutina. Entonces, es importante que entendamos eso y que vivamos la vida cada vez con menos estrés para no enfermarnos y disfrutando el día a día. Como te digo, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Si estás haciendo algo que odias, que no te gusta, estás viviendo una tortura en el trabajo en el que estás, deténlo hoy. Te aseguro que cuando tomes la decisión te van a venir cosas mejores. Leo, te hago el reconocimiento público, te doy las gracias, no hemos tenido la oportunidad de hablar, pero para que veas que sí me queda toda esta información, he hecho dos cambios pequeños para muchos, pero que son grandes para mí. Estoy organizándome Ajá. con las comidas, cocinando los domingos, organizando esa comida saludable, adelantándome para poder dejar un espacio para mí. Estoy haciendo spinning, la paso súper bien, dreno, me río, hago lo que me gusta. Son dos cambios pequeñitos, pero que significan mucho para mí. Así que gracias Sí, por sí. compartir con la No son audiencia. pequeños, Marjorie, no son pequeños, son grandes Para mí cambios. son tremendamente grandes y para la gente que me conoce sabe también que le estoy dedicando y le estoy poniendo, enfocándome en los cambios que quiero lograr. Muchísimas gracias, Excelente. feliz día. A ti, Marjorie, y a toda nuestra audiencia.